¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Arturo Hernández, gracias por apoyar al canal. Capítulo 1411. Carrera contra el tiempo. Se celebró un banquete en el US Obama. Las damas con trajes de noche y los caballeros con frac bailaban en la pista de baile. Los políticos y empresarios que estaban junto a la larga mesa del banquete brindaron y hablaron con entusiasmo. Entre ellos se encontraban armadores, comerciantes, miembros del Congreso y políticos de agencias gubernamentales. Este tipo de banquete era muy común en el US Obama, como si algo que valiera la pena celebrar sucediera cada pocos días. Incluso si la mayoría de la gente pobre en los barcos de carga estaba luchando por sobrevivir, esto no les impidió exprimir algunos suministros para disfrutar de la vida. ¿Has oído hablar de la propuesta del senador Van Sar? De hecho, propuso al Congreso cerrar el rancho de Luz La Aina y liberar a las 1000 vacas Brahman de 2 cabezas. Jesucristo. Nunca había oído hablar de una propuesta tan ridícula. Cualquiera puede unirse a nuestro Congreso ahora. Debemos estrechar el umbral para aquellos que quieran formar parte del Congreso. Pero no podemos ignorar las opiniones de los miles de estadounidenses de origen indio. Si atacan y protestan, nos dará dolores de cabeza. ¿Perdió? ¡Qué broma! Si USA usa toda su fuerza, es tan fácil pellizcar una hormiga hasta matarla como es fácil pellizcarla. Escuché que el cuerpo de marines de la USN eliminó más de 500 robots NS-90. Nuestros luchadores tuvieron éxito, pero después de todo, todavía estábamos un paso demasiado lentos. No tendrán tanta suerte todas las veces, brindemos por el futuro de Estados Unidos. Jaja, salud. Zhou Guoping dejó escapar un suspiro de impotencia cuando vio la carne Brahman de 2 cabezas asada al carbón en los platos, la hamburguesa de bacalao mutante con salsa de cangrejo de barro y la copa llena de champán cuántico. Sintió que no tenía apetito. Si el banquete se comparó con los estándares de NAC, este banquete fue probablemente de la clase más baja. Sin mencionar nada más, al menos en los banquetes de NAC, la comida enlatada nunca se colocaba en la posición más visible sobre la mesa como si fuera un tesoro, y la gente tenía que mostrar una identificación cuando recibían la comida. Por supuesto, ellos no tenían la culpa. Después de todo, para estos supervivientes que iban a la deriva en el mar y no tenían hogar, la comida enlatada era realmente un lujo. Ahora echaba mucho de menos sus días en la Sexta Calle. Al menos por lo que comía, no era tradición de NAC tratar mal a los suyos. Cuando llegó en el US Obama, los estadounidenses no solo no abusaron de él, sino que lo consideraron un personaje interesante, o más bien, un animal raro. El presidente Sean le permitió específicamente asistir al banquete en el portaaviones como el gobernador de la NAC e incluso le permitió vivir en el portaaviones como invitado estatal. Somos un país multicultural. Siempre que esté dispuesto a aceptar nuestras ideas, es uno de nosotros. El abuso de los prisioneros de guerra lo cometen los bárbaros, no nosotros. Esas fueron las palabras del presidente Sean. Si bien sonaba justo, era completamente una tontería en los oídos de Zhou Guoping. Desde que subió al barco, no había visto a sus compatriotas. Obviamente, esos 3000 colonos no fueron enviados a la flota de la USN en absoluto. En cuanto a dónde fueron enviados, había obtenido algunas ideas. Aunque este grupo de estadounidenses trasladó fábricas, granjas e incluso tierras de cultivo a la cubierta de los cargueros, esta flota no era toda de los Estados Unidos. Después de todo, no había productos de desecho reciclables a bordo ni recursos para la minería. La fuente de suministros para la flota estadounidense dependía principalmente del campo de concentración en Panamá, donde se retenía a criminales, esclavos y cautivos capturados de los asentamientos de sobrevivientes de América del Sur, y se les obligaba a realizar la recolección de desechos, minería y recursos más básicos. Recuperación. Zhou Guoping estaba seguro de que los 3000 colonos fueron enviados allí, e incluso los más de 30.000 esclavos que compró probablemente también fueron enviados allí, incluso si la mayoría de esos esclavos eran nativos de América del Norte. En este momento, escuchó una voz familiar y molesta a su lado. Un hombre con traje y zapatos de cuero caminó hacia él con una copa y una sonrisa brillante. Jaja, querido señor Zhou Guoping, ¿cómo ha estado recientemente? ¿Estás acostumbrado a la vida en el barco?
Cuando vio esta cara, el estado de ánimo previamente agradable del gobernador Zhou ya no era agradable. El hombre frente a él no era nadie más que el presidente de los Estados Unidos de América en el mar, así como el capitán del US Obama, Sean Luke. Aunque los marines de la US fueron derrotados por NAC hace algún tiempo, en este momento, no había la menor molestia o frustración en su rostro. En cambio, sonrió alegremente, separado por 2 mesas, y levantó su copa. Como presidente, tuvo que mostrar suficiente comportamiento frente a los prisioneros para ganarse el favor de los neutrales domésticos. Aunque Zhou Guoping podía sentir desde lejos que el señor presidente lo miraba desde el fondo de su corazón. Gracias por tu consideración. Por impotencia, levantó pacientemente su copa y dijo con rigidez. Estoy bien. A excepción de los mareos ocasionales, todo lo demás está bien. En realidad, Sean se rió, espero que puedas disfrutar de este banquete para la próxima victoria. Entonces tengo que tomar unos buenos tragos. Zhou Guoping sonrió y dijo con sarcasmo. Quizás el señor presidente no escuchó el sarcasmo en las palabras de Zhou Guoping, o quizás no le importó, ya se había vuelto hacia los invitados que lo rodeaban y comenzó a conversar con ellos. Zhou Guoping, quien fue olvidado en la esquina, dejó su copa, salió de la cabaña, se apoyó contra la barandilla y encendió un cigarrillo de baja calidad. El soldado que estaba fuera de servicio giró un poco el cuerpo y lo miró sin vergüenza. Sin prestar atención a esa vista vigilante, Zhou Guoping planeó tomarse un respiro antes de regresar. Podría enterarse de algunas noticias de las conversaciones de esas personas. Pero en ese momento, el cigarrillo a medio fumar cayó al mar. Zhou Guoping fingió que el cigarrillo se lo llevó la brisa del mar y bajó la cabeza para ocultar el éxtasis en su rostro. El soldado que lo observó no encontró nada inusual, y se quedó inmóvil de servicio. Justo ahora, una corriente eléctrica mezclada con ruido estático apareció de repente en su mente. ¿Este es Parrot, es el señor gobernador? Había pasado una semana desde que Asorder llegó a la costa oeste, y habían pasado 3 días desde que un equipo de armaduras eléctricas partió hacia el desierto. Durante esta semana, pequeños cazas de USN irrumpieron en el área de detección de radar de la colonia casi todos los días, dispararon un misil aire-aire de largo alcance a una distancia dirigida a Asorder y luego se dieron la vuelta antes de acercarse al rango de fuego de defensa aérea de la colonia. Este tipo de acoso no tenía sentido. Los misiles aire-aire convencionales a una distancia tan larga podrían ser derribados incluso con las armas de defensa láser integradas en la aeronave. Ni siquiera era necesario utilizar armas de defensa aérea terrestres. Su número de F-79 debería ser muy limitado. Jiang Chen dejó los binoculares, entrecerró los ojos y miró en la dirección en la que salía el vuelo de cazas. Siempre que pudieran avanzar en la defensa aérea terrestre e intercambiar algunas peleas con el portaaviones enemigo, el intercambio valdría la pena. Sin embargo, estos combatientes tenían miedo de entrar en la cobertura de potencia de fuego de NAC. Aparte del viaje diario para comprobar la costa oeste, no hicieron ningún otro movimiento. Obviamente, los 5 luchadores perdidos ya les habían causado mucho dolor. ¿Qué están esperando? Zheng Shane frunció el ceño. Una ráfaga de viento, sonrió Jiang Chen después de una pausa de un momento, y luego dijo. O un huracán, un tornado o una tormenta eléctrica. Ligeramente confundido por la analogía, Zheng Shane no reaccionó al principio. Le tomó 2 segundos volverse hacia Jiang Chen con una mirada de sorpresa. ¿Tú, quieres decir? Así es. Jiang Chen asintió y sus ojos ligeramente entrecerrados brillaron con un rayo peligroso. Ahora la Guardia Nacional y el Minuteman ya están de nuestro lado, y las tropas están estacionadas en el campamento junto a la fortaleza. Si los combatientes de la USN vinieron una vez al día, entonces debe haber descubierto esta información. Para la USN, los supervivientes de la costa oeste habían decidido ponerse del lado opuesto. Se habían convertido en obstáculos para su plan de revivir a los Estados Unidos. Por lo tanto, dado que habían encontrado primero el centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste, obviamente era una opción más conveniente usar directamente el arma meteorológica. La única explicación plausible de por qué US no lo había hecho era porque activar el arma meteorológica llevaría una cantidad considerable de tiempo o convocar un desastre natural a gran escala requeriría ciertas condiciones.
Ahora solo podía rezar para que el equipo de armaduras de poder enviado al desierto de Nevada pudiera arrebatar el centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste de la USN antes de que la USN lanzara una huelga climática. Capítulo 1412. Por dinero. 5 kilómetros por debajo de la superficie del mar, un submarino aerodinámico flotaba silenciosamente en la trinchera sin fondo y avanzaba lentamente. La palabra Parrot estaba impresa con pintura blanca en ambos lados del submarino, y el símbolo de la estación Beluga estaba en el centro de la cubierta del radar. No había necesidad de preocuparse por ser descubierto por el destructor de la USN porque su profundidad actual había excedido con creces la profundidad máxima sumergible de los submarinos militares. Esta profundidad solo podría alcanzarse mediante submarinos de investigación científica. Ningún sonar era capaz de detectar presencia alguna a esta profundidad, ni ninguna carga de profundidad o sonar podía amenazar su existencia. En contraste con el movimiento silencioso, el interior del submarino ya estaba lleno de alegría. Los dos pilotos chocaron los cinco y el observador bajó los auriculares y silbó emocionado. En la puerta de la sala de control, el capitán, con los brazos cruzados frente al pecho, sonrió bajo su bigote sin afeitar. Simplemente fueron a dar un paseo y obtuvieron fácilmente 10,000 créditos. Nunca habían ganado un dinero tan fácil. De acuerdo con las reglas de la estación, el 70% de los ingresos comisionados se entregó a la organización, el 20% de la tarifa de mantenimiento del equipo se pagó directamente al astillero y el 10% restante fue el bono para todos ellos. Ahora tenían un dilema. Deben seguir esta flota, informar las coordenadas a NAC y recibir los 10,000 créditos, o deben enviar a alguien para traer de vuelta a Zhou Guoping y obtener los 100,000 créditos prometidos por NAC. El uso Bama debe estar fuertemente custodiado. Es difícil para nosotros entrar. Deberíamos tomar lo que tenemos, sugirió vacilante un miembro de la tripulación. Eso es 100.000 créditos. El otro miembro de la tripulación abrió mucho los ojos. ¿Por qué no lo intentamos? ¿O por qué trajimos a los soldados? ¿Permitirles compartir el bono sin ningún motivo? Esto no es tan simple como intentarlo, esto es apostar. Si el objetivo tiene un accidente, ¿por qué tenemos miedo? NAC solo nos pidió las coordenadas. No dijeron que debamos cuidar la seguridad del objetivo. Escuche lo que tiene que decir primero y comprenda la situación a bordo del Uso Bama. El capitán interrumpió la pelea en la sala de control, miró al observador que estaba a cargo de contactar a Zhou Guoping, y ordenó. Si las circunstancias lo permiten, nosotros puede enviar a algunas personas. Si no es así, olvídalo. Al final, fue el capitán quien puso fin a la discusión en la sala. El observador volvió a ponerse los auriculares, ingresó la contraseña de comunicación proporcionada por Jian Chen en la tableta y se volvió a conectar al chip de Zhou Guoping. Le preguntó a Zhou Guoping su ubicación actual y las medidas de seguridad a su alrededor. En este momento, Zhou Guoping había usado la excusa de ir al baño y fue al baño. Hay un banquete en el Uso Bama. Zhou Guoping, que estaba sentado en el inodoro, confirmó que no había nadie afuera, luego respiró hondo, conectó su conciencia con el chip y envió un mensaje a la tripulación de Parrot. Escucha, no tienes ninguna posibilidad. Me están mirando de cerca. Envié este mensaje en mi nombre a Jian Chen. Estos estadounidenses tienen una base en Panamá y todos los residentes de la colonia fueron enviados allí. ¿Estás solo en el barco? Sí, respondió Zhou Guoping. Está bien, le pasaremos el mensaje a Jian Chen por usted. Sin embargo, personalmente le sugiero que le cuente esta valiosa información en persona. Entonces, por la recompensa, AM. Para su seguridad y libertad personal, enviaremos un equipo de fuerza especial para colarse en la flota de USN. Espere pacientemente y coopere con nuestra operación de rescate cuando sea necesario. No puedes entrar. Incluso si entras, no podrás llevarme. Zhou Guoping sonrió con amargura. Tengo a alguien siguiéndome al baño. Nunca me permitirán permanecer fuera de su vista. ¿Es eso así? ¿Dónde estás ahora? Zhou Guoping se sorprendió por un momento y solo quería responder que estaba en el baño, por supuesto. Pero en este momento, de repente se dio cuenta de lo que acababa de decir. Parecía que estaba fuera de la vista de los estadounidenses en este momento. En la carretera de California a Nevada, el convoy de NAC se adentró en el desierto. En el techo del primer camión, Zhang Wei sacó los prismáticos de su bolsillo y miró hacia la interminable arena amarilla. Sin embargo, solo había arena y ni rastro de actividad humana.
Localizar una instalación militar enterrada a cientos de metros bajo tierra no fue diferente a encontrar una aguja en un pajar. Será mejor que te des prisa antes de que pierda la paciencia, dijo Zhang Wei con irritación mientras miraba al hombre que estaba sentado a su lado. 3 días. Desde que partieron, habían pasado 3 días completos. Pero en el camino, ni siquiera habían visto una casa de aspecto decente, y mucho menos el centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste. Si su misión no incluyera esa arma meteorológica, no le importaría deambular por el desierto, pero estaban en una crisis de tiempo y tenían que encontrarla antes de que los estadounidenses pudieran activar el arma meteorológica. Cada minuto era precioso. No puedes culparme, Black Skull notó la impaciencia en los ojos del oficial de la NAC a su lado. Comenzó a sudar profusamente mientras intentaba defenderse. La información que me diste es solo un mapa que no es útil de ninguna manera y un nombre que nunca había escuchado antes. Vete a la mierda. Si supiera la ubicación específica, ¿por qué te necesitaría? El cráneo negro regañado tenía miedo de mirar hacia arriba y no se atrevió a responder. No queriendo desperdiciar saliva en este tipo, Zhang Wei sacó el agua mineral de su mochila y tomó un sorbo, luego dejó de hablar. El convoy siguió avanzando. En este momento, Black Skull de repente notó algo. Golpeó el techo del coche y gritó. Espera, detente. Detener. El convoy se detuvo y, sin esperar a que Zhang Wei hablara, el hombre saltó apresuradamente del camión, trotó 2 pasos hacia adelante y luego se puso en cuclillas junto a la carretera. Zhang Wei observó sus acciones con el ceño fruncido, luego saltó del camión y caminó hacia él. El hombre bajó primero y apretó las orejas contra el suelo. Luego se levantó del suelo y movió los dedos hacia adelante y hacia atrás en la carretera de cemento seco. ¿Qué estás haciendo? Zhang Wei pateó a este tipo en el trasero y frunció el ceño. Un convoy pasó por aquí, hace unas 2 horas. No usaron la carretera, sino que se movieron por el medio de la carretera. Los 2 ojos del tamaño de un frijol mungo de Black Skull se entrecerraron levemente mientras miraba las dunas de arena junto a la carretera. Se dirigen al norte. ¿Cómo lo sabes? Un toque de sorpresa apareció en los ojos de Zhang Wei. El viento aquí era muy fuerte. La ráfaga de viento fue suficiente para cubrir todas las huellas con arena en 10 minutos, y mucho menos en 2 horas. Sin embargo, este tipo no solo pudo detectar el problema con esta carretera con solo un vistazo, sino que pudo señalar con precisión la dirección y la hora. Al menos a los ojos de Zhang Wei, no había diferencia entre esta sección de la carretera y la sección por la que habían pasado antes. La temperatura de la carretera en Nevada es muy alta y los neumáticos todavía dejarán marcas. Todavía puedes sentirlo con tus dedos. Black Skull aplaudió y se levantó del suelo. Se tocó la cabeza, sonrió con orgullo y reveló sus dientes blancos. Así es como solíamos rastrear a los comerciantes. Lo suficientemente justo. Desde que despegaron hasta ahora, fue la primera vez que Zhang Wei sintió que este tipo todavía era algo útil. Capítulo 1413. Asedio en el desierto. En las profundidades del desierto de Nevada, una hilera de SUV camuflados en el desierto llegaron desde lejos, evitaron 2 colinas cubiertas de loes y se detuvieron frente a una base militar debajo de las colinas. La puerta de hierro oxidado parecía como si hubiera estado desierta durante muchos años. Por la cantidad de arena atrapada debajo de la lona, parecía que nadie había visitado este lugar durante mucho tiempo. Cuando el convoy se acercó a la base militar, los vehículos empezaron a reducir la velocidad. En ese momento, pasó una ráfaga de viento que transportaba arena. En un abrir y cerrar de ojos, los soldados vestidos con camuflaje del desierto se pararon alrededor del convoy. Levantaron sus rifles y rodearon los todoterrenos. El convoy se detuvo. La puerta del segundo SUV se abrió y una bota militar pisó el suelo. Mostró su cédula de identidad al soldado más cercano. El soldado no hizo ningún movimiento excepto por una luz roja que brilló en el centro del ocular táctico debajo del ala de su sombrero beanie. Después de que el soldado identificó el código en la tarjeta de grafeno, los rifles apuntaron al convoy y bajaron. El coronel Ross guardó su tarjeta de grafeno, entrecerró los ojos, escaneó al grupo de soldados y dijo: ¿Dónde está el coronel McCarthy? Haz que me vea. Aquí. El coronel McCarthy, que llevaba boina, salió y se acercó al oficial. Levantó la mano y realizó un saludo militar estándar.
Aunque los dos eran coroneles en filas militares, uno estaba sirviendo en el Departamento de Defensa mientras que el otro era un oficial comisionado de las fuerzas de primera línea. El coronel Ross vino aquí con la orden del Departamento de Defensa y podría ser considerado su superior. Por lo tanto, no tuvo ningún problema en saludar primero. El coronel Ross respondió con un saludo, luego miró la base militar detrás de él y asintió. ¿Cómo es la preparación? El centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste ya está bajo nuestro control, y el único conocedor también está bajo nuestro control, respondió McCarthy con seriedad. Muy bien. El coronel Ross asintió y miró fijamente a McCarthy. Luego hizo una pausa por un momento antes de continuar, el Congreso ya ha discutido este asunto. Dado que esas obstinadas fuerzas conservadoras están listas para evitar que avancemos hacia el futuro, las arrojaremos a la tumba de la historia junto con la basura del páramo. Su tarea ahora es incluir a toda California en la cobertura del arma meteorológica e implementar un ataque estratégico indiscriminado. Roger, respondió el coronel McCarthy en un estado frío y sin emociones. Se ha emitido la orden de combate. Quiero saber cuándo estará lista esta cosa. Dijo el coronel Ross mientras levantaba la barbilla y miraba la puerta de aleación incrustada en la ladera de la colina detrás de la base militar. Depende de cuándo se entregarán las barras de combustible. El coronel McCarthy luego preguntó, ¿cómo es el desmantelamiento de ese lote de armas nucleares? Se han extraído 100 núcleos de fusión nuclear de 20 milímetros y se enviarán aquí pronto, respondió el coronel Ross. Eso es suficiente. La comisura de su boca hacia arriba mostraba crueldad y crueldad. El coronel McCarthy dijo, un huracán de categoría 6 será más que suficiente para destrozar su defensa. Antes de que pudiera terminar su oración, un grito vino repentinamente del cielo. Los dos se sorprendieron por el ruido y miraron hacia arriba. Sin embargo, justo a la mitad del movimiento, la metralla estalló y una luz deslumbrante explotó. Luego, el humo oscuro se difundió en la entrada de la base militar junto con el fuego. Sin estar preparados, los dos soldados que estaban al lado del puesto de control volaron en pedazos por los proyectiles entrantes. Uno de ellos entró en coma y quedó inmediatamente en un estado indeterminado. McCarthy retrocedió 2 pasos por reflejo, se levantó las mangas para cubrirse la cara y se quedó mirando el puesto de control reventado, y luego sus pupilas se contrajeron de repente. Morteros. Enemigo ataque. Extendido. Vamos, vamos. Este es el equipo Flecha Roja. Se ha calculado la posición del mortero, nos dirigimos al área objetivo. Sin la menor advertencia, cuando explotó el primer proyectil, los proyectiles posteriores explotaron cerca del convoy como incontables frijoles esparcidos. Cuando llegó el primer proyectil, todos los soldados de la USN comenzaron a moverse como sincronizados. Los soldados con camuflaje del desierto se apresuraron a un lado de la carretera y sostuvieron su rifle mientras se tendían en el lugar detrás de las mantas. Los SUF rápidamente dieron marcha atrás y se extendieron. La mitad de las camionetas, que transportaban suministros, entraron en la base militar. La otra mitad, que transportaba soldados, y 2 vehículos blindados salieron corriendo de la base militar y se dirigieron hacia la dirección de donde provenían los proyectiles. Jaja. Fuego. Con un pie en una motocicleta color desierto, el hombre con sombrero de vaquero se rió histéricamente mientras miraba las explosiones con sus binoculares. La escena de enemigos que huían bajo su bombardeo provocó una inmensa alegría en su mente. En el espacio abierto junto a él, soldados vestidos de vaqueros tomaron los proyectiles de mortero de la parte trasera de las motocicletas, se los arrojaron a los compañeros que sostenían el mortero y los metieron en el grueso cañón. Los Rangers, como una unidad de artillería puramente motorizada, eran la carta de triunfo de la organización de milicias Minuteman. Aunque se basaron en motocicletas anticuadas que queman combustible como medio de transporte, el rendimiento de esta maquinaria anticuada en terrenos baldíos, especialmente en el desierto, fue inesperadamente confiable. Además, el aceite sintético era mucho más fácil de obtener que las baterías nucleares, y la máquina tampoco se vio afectada por las armas EMP. Con la excelente potencia de fuego de los morteros electromagnéticos de 60 milímetros, los Rangers habían devastado el páramo de California durante más de una década, asustando a innumerables depredadores y tribus humanas mutadas. Vienen aquí, dijo otro vaquero agachado detrás de una roca mientras observaba el convoy moviéndose junto con un rastro de polvo con sus binoculares, dile a Nat que pueden comenzar. Roger.
No se requirió notificación alguna. Cuando el vaquero corrió hacia la motocicleta y envió el mensaje, la fuerza expedicionaria de la NAC y la Guardia Nacional que flanqueaban cerca ya se habían movido. Sin previo aviso, decenas de cohetes antitanques salieron de detrás del pajar y se dirigieron directamente al convoy militar de la USN que se dirigía a la posición de artillería de los Rangers. Dos SUV recibieron disparos en el costado y se convirtieron en bolas de fuego explosivas. Los dos vehículos blindados en la parte trasera fueron golpeados directamente y se detuvieron en la carretera. En una fracción de segundo, el convoy de la USN había perdido completamente su impulso. Sabiendo que fueron emboscados, los soldados de la USN saltaron de los vehículos uno tras otro y se dispersaron para buscar refugio. Sin embargo, los cohetes anteriores fueron solo el comienzo. Un grupo de soldados también armados con esqueleto cinético flanqueaban desde detrás de las dunas. El rifle en sus manos escupió temibles balas. Con el apoyo de armaduras de energía, rodearon el convoy completamente estancado. Estoy golpeado. Médico. Esta es la flecha roja del equipo. Necesitamos refuerzo. Repito, nosotros No hubo refuerzo. Hace solo medio minuto, innumerables cohetes cayeron desde arriba e instantáneamente envolvieron la base militar abandonada. Las bolas de fuego que caían teñían la tierra de color amarillo grisáceo en un infierno oscuro, y un olor acre a quemado se extendía por todo el campo de batalla. La mayoría de los soldados de la USN murieron bajo el bombardeo de Firevalle 1. Mientras unos pocos sobrevivieron, bajo el asedio de las tropas terrestres de la NAC, los soldados restantes se vieron obligados a retirarse a la cueva. Todo sucedió tan repentinamente que ni el coronel McCarthy ni el coronel Ross pudieron reaccionar. Cuando estaban a punto de pedir ayuda a la flota, encontraron que todo el equipo de comunicación había fallado. Resultó que durante el bombardeo de cohetes, NAC no solo usó ojivas incendiarias y de alto explosivo, sino también las ojivas más insidiosas. Capítulo 1414. El poder del cañón. Los disparos persistieron sobre el terreno vacío en el centro de la base militar y las llamas de las explosiones florecieron de vez en cuando. El anterior ataque con cohetes a gran escala convirtió toda la base militar en un caos. Los vehículos quemados se habían volcado al costado de la carretera y, de vez en cuando, explotaban núcleos de fusión nuclear. Los soldados de la USN en esqueleto cinético fueron evacuados a la entrada del Centro de Monitoreo Meteorológico de la Costa Oeste, desplegaron un búnker móvil de aleación de aluminio en la entrada de la cueva y respondieron mientras esperaban refuerzos que quién sabía cuándo llegarían. Mierda. ¿Cómo nos encontraron estos monos? No son solo monos, joder, ahora tenemos que enfrentarnos a esos idiotas. El coronel Ross maldijo en la escena de las armaduras de poder de la Guardia Nacional atacando la base militar. ¿Dónde está el comunicador de repuesto? En el cuartel general, McCarthy disparó algunos tiros fuera del búnker, miró la caótica base militar y luego miró el edificio destruido en el centro de la base. Sus ojos de águila parecían mostrar que estaba en un estado terrible. ¿Con qué frecuencia es su comunicación a intervalos? Una hora, después de que el coronel Ross reemplazara el chip quemado en la tableta, tocó la tableta varias veces, miró las filas de iconos en la pantalla con una cruz roja y luego lanzó un puñetazo contra la pared. Mierda. También perdimos los drones. Mientras hablaban, una granada de fusil explotó en el búnker. Un soldado desprevenido fue volado boca abajo y los fragmentos del esqueleto cinético manchado de sangre se esparcieron por todo el suelo. Los dos se agacharon apresuradamente y evitaron por poco los escombros de la explosión. Ya no podemos retener este lugar. Después de que McCarthy vació su último cargador, tiró el rifle que tenía en la mano, sacó la pistola láser de la cintura y disparó algunos rayos hacia afuera, luego agarró al coronel Ross a su lado. Vamos, tenemos que entrar. Los casquillos de las balas tintinearon al caer al suelo. Después de recibir el cargador arrojado por logística, Zanway recargó hábilmente el rifle y disparó a los soldados que se escondían detrás de la cubierta. Con unas pocas ráfagas cortas, una serie de chorros de sangre aparecieron en la cabeza del soldado bajo la vista mientras el soldado caía hacia atrás y colapsaba al suelo. La efectividad en combate ante grupo de soldados de la USN no fue fuerte. En comparación con su poderoso equipo mecánico, incluso podrían describirse como débiles. Aparte de los soldados invisibles y los combatientes Cyborg que no se vieron afectados por EMP, que causaron muchos problemas para la NAC y la Guardia Nacional cuando atacaron la base de NAC debido a sus ventajas técnicas.
Estos soldados de la USN con esqueleto cinético o incluso servoarmadura, bajo el asediado ataque de la NAC y la Guardia Nacional, colapsaron en una masacre unilateral. No muy lejos de Zhang Wei, una servoarmadura de la Guardia Nacional balanceó su martillo de fuerza con un giro completo y aterrizó directamente sobre la servoarmadura inscrita con USN. Espeluznantes chispas azules aparecieron en la superficie de la servoarmadura por un breve segundo. La onda expansiva del columpio arrasó la grava del suelo y abolló el pesado blindaje delantero. El piloto de adentro no podría estar más muerto. En el otro lado, un soldado que vestía un uniforme de combate de invisibilidad óptica fue reprimido por la granizada de balas y finalmente fue volado en fragmentos por un cohete junto con el búnker de concreto. Los soldados de la USN en la entrada de la cueva se vieron obligados a retirarse bajo la implacable potencia de fuego de NAC. Los pescadores se están retirando. Rugió el capitán adjunto de la Guardia Nacional Wade. Cambió la ametralladora pesada en su mano derecha de la servoarmadura por un lanzagranadas y apretó el gatillo con fuerza contra la puerta gigante de aleación que se cerraba. ¡Mierda! ¿Dónde están cohetes? No tenemos suficiente potencia de fuego. Desplegando. Zhang Wei agitó el puño e indicó a la infantería antitanque detrás de él que atacara. Justo cuando las tropas antitanques de la NAC se apresuraron a posicionarse, las granadas de rifle de la Guardia Nacional ya habían aterrizado frente a la gigantesca puerta de aleación. Hubo una serie de fuertes estampidos, seguidos de la llamarada de explosiones que casi se traga la puerta redonda. Sin embargo, como Wade había esperado, estas granadas de alto explosivo efectivas contra objetivos blandos no causaron ningún daño contra la puerta de aleación gigante que se cerraba lentamente. Ni siquiera pudieron detenerlo por un breve momento. Toda la infantería de la USN se había retirado a la cueva y el búnker móvil fue abandonado. La infantería antitanque NAC de la retaguardia finalmente llegó al campo de batalla. Bajo el mando de Zhang Wei, desplegaron el cañón sin retroceso en el suelo y dispararon a la puerta gigante. Una docena de cohetes Poisonous Python junto con llamas de cola naranja galoparon hacia la entrada de la cueva, y luego explotaron en una serie de bolas de fuego de color rojo anaranjado en el panel de aleación gigante. La enorme puerta hizo un zumbido abrumado y el sonido sordo reverberó por todas las colinas. Lo conseguimos. Sin embargo, cuando el humo se disipó, las pupilas de Zhang Wei se contrajeron repentinamente. La superficie plana de la gigantesca puerta circular de aleación parecía como si nada hubiera pasado. La docena de cohetes que podrían volar vehículos blindados ni siquiera dejarían una agolladura en su superficie. Una palabra apareció de repente en la mente de Zhang Wei. Aleación de memoria. No tuvo tiempo de dudar. Mientras observaba la puerta de aleación que tenía solo 3 autos de ancho antes de que se cerrara por completo, Zhang Wei tomó la decisión decisiva, presionó su casco y ejecutó el plan B. Power Armor Squad a mi mando. Potencia máxima del motor. Entre antes de que se cierre la puerta. Estallaron llamas azules y empujaron las armaduras eléctricas T-3 hacia adelante. Con las ruedas desplegadas, cargaron contra la cueva. Una docena de armaduras de energía de la USN que se habían retirado previamente a la cueva se dieron cuenta del plan de NAC. Aparecieron resueltamente detrás de la puerta de aleación, levantaron el escudo de aleación en su aire izquierdo mientras la lengua de fuego reaparecía de la ametralladora pesada en su otra mano. Las balas volvieron a tejer una red entre los dos lados. Los cohetes gritaron y fueron acompañados por el rugido de granadas. Estos guerreros que se atrevieron a enfrentarse a la muerte fueron enviados rápidamente por NAC para encontrarse con su dios. Pero aún así, habían logrado su objetivo. Cuando la última servoarmadura USN explotó con la explosión de un cohete antiarmadura, la pesada puerta de aleación gigante finalmente se cerró firmemente y bloqueó todos los T-3 que acababan de llegar a la entrada. ¡Maldita sea! Zhang Wei golpeó con el puño el búnker de hormigón y luego salió de detrás del búnker con su rifle. El campo de batalla lleno de pólvora estaba lleno de restos mecánicos fragmentados. Sin apoyo aéreo, los soldados de la USN fueron derrotados en un tiroteo con la NAC, la Guardia Nacional y el Minuteman. Sin embargo, a pesar de este resultado, no pudieron proclamar esta victoria. Porque el Centro de Monitoreo Meteorológico de la Costa Oeste todavía estaba bajo control estadounidense. Tenían que probar su último recurso. Zhang Wei apretó los dientes y sacó la tableta de su mochila. Estableció las coordenadas de ataque en el mapa e hizo clic en el último elemento de la lista soporte disponible. El mega cañón electromagnético.
Hizo clic en confirmar y retrocedió 2 pasos. Mientras guardaba la tableta, presionó el botón de su casco. Atención todas las unidades de combate, el ataque del mega cañón electromagnético está en camino. El objetivo es la entrada del centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste. Tome las medidas necesarias para evitarlo. Capítulo 1415. Otra forma. Desde la distancia, hubo un rugido que atravesó el espacio. Una masa cilíndrica gruesa, envuelta en una bola de llama de color naranja brillante, cruzó una distancia de cientos de kilómetros y se estrelló contra la puerta de aleación como un puño de hierro. El proyectil que se aceleró hasta el límite destrozó la puerta gigante junto con la montaña junto a ella con su fuerza destructiva. Un rugido ensordecedor surgió del suelo tembloroso. Su poder de aniquilación se podía sentir incluso desde muy lejos. Sin embargo, cuando el polvo se asentó, la expresión de Zhang Wei rápidamente cambió a decepción. La puerta de aleación se abrió de golpe. Para ser precisos, fue destruido. No solo eso, incluso las montañas en las que estaba incrustada la cueva también fueron destruidas por este caparazón. Zhang Wei se quedó allí en silencio durante mucho tiempo antes de exprimir un lenguaje soez que había aprendido recientemente. Mierda. La entrada al centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste fue destruida. Los soldados de la USN que estaban adentro no pudieron salir, ni nadie de afuera pudo entrar. No dispuesto a quedarse afuera y no hacer nada contra el arma meteorológica que podría lanzarse en cualquier momento, Wade trajo docenas de armaduras de poder de la Guardia Nacional a las ruinas mientras intentaban cavar un camino hacia la montaña colapsada. Sin embargo, resultó que la servoarmadura no estaba diseñada para perforar. A pesar de su mejor esfuerzo, no lo consiguieron. Es inútil, necesitamos equipos de construcción profesionales, como excavadoras o taladros. Cuando Zhang Wei caminó al lado de Wade, había un ceño visible en su rostro mientras miraba los escombros. Se debatió si otro caparazón era una buena idea. Pero cuando pensó que esto podría empeorar la situación, renunció a la idea después de algunas dudas. No muy lejos, la Guardia Nacional finalmente dejó de depender de la mano de obra para retirar los escombros derrumbados, porque finalmente descubrieron que no solo la puerta se había derrumbado, sino todo el túnel detrás de la puerta. En este momento, los Minuteman Rangers también se apresuraron con sus motocicletas. Después de ver la montaña derrumbada, también se sintieron impotentes. Zhang Wei no pudo formular un plan, por lo que tuvo que informar al puesto de mando. Después de enterarse de que 2 excavadoras y una compañía de ingenieros habían partido de Outpost Town, ordenó a sus hombres que comenzaran a limpiar el campo de batalla. Con suerte, podemos lograrlo. Después de que terminó la comunicación con el puesto de mando, Zhang Wei estaba a punto de encontrar un lugar para descansar. Sin embargo, un soldado con esqueleto cinético se acercó a él y lo saludó. Informe señor, lo encontramos en las ruinas de hormigón. Mientras el soldado hablaba, empujaron a un superviviente con ropa andrajosa delante de Zhang Wei. En primer lugar, definitivamente no estoy de su lado. Cuando Bloodaxe se dio cuenta de que Zhang Wei lo estaba examinando con intriga, rápidamente levantó ambas manos para indicar que no era hostil. Luego dijo con cuidado: si ha oído hablar de Outpost Town en la costa oeste, puede entregarme al gobernador Zhou Guoping allí. Puedo garantizar que obtendrás un gran rescate. Zhou Guoping. Zhang Wei enarcó las cejas y dijo con una sonrisa: ¿cuánto tiempo no has vuelto a la costa oeste? Bloodaxe se tomó un segundo para digerir esta información. No reaccionó a la cantidad de información en esta oración. Somos la gente de NAC, señaló Zhang Wei a la montaña derrumbada. El grupo de personas adentro es USN y tienen muchos conflictos con nosotros. USN, espera, ¿eres de NAC? Hubo una mirada momentánea de alegría en Bloodaxe, luego dijo rápidamente: entonces, ¿puedes decirle a Zhou Guoping por mí que este no es el arsenal nuclear de la OTAN en absoluto, sino la OTAN? Arma del tiempo, Zhang Wei agitó la mano con impaciencia, ya hemos aprendido esta información. Y el Zhou Guoping que mencionaste fue retirado por USN. Ahora se desconoce si está vivo o muerto. Después de que Bloodaxe se enteró de que se habían llevado a Zhou Guoping, quedó conmocionado y le tomó un tiempo aceptar este hecho. Gradualmente, el color de su rostro cambió de mal en peor. No fue por lo leal que era a Zhou Guoping, pero ese tipo todavía le debía miles de tapas de botellas.
Al principio, acordaron que mientras pudiera rastrear el destino final del lote de armas nucleares, sin importar si había algún arsenal nuclear allí, podría obtener al menos 1000 gorras. Aunque no encontró un arsenal nuclear, sí descubrió el arma meteorológica que sonaba igualmente destructiva. Pensó que podría utilizar esta información a cambio de 2 o 3 mil tapones. Sin embargo, la persona frente a él ahora le dijo que se desconocía el paradero de Zhou Woping. Si quieres volver a Outpost Town, vuelve por ti mismo. Tenemos algo que hacer ahora y no tenemos tiempo para ti. Después de que Zhang Wei dejó esta oración y estaba a punto de irse, no esperaba que la siguiente oración de Blood Axe detuviera su pie en medio del aire. ¿Tú, quieres entrar? Blood Axe miró al grupo de armaduras de poder en el frente, después de una pausa, continuó, de hecho, hay otra forma de entrar al lado de la entrada principal. El coronel McCarthy se sentó en el suelo mientras miraba el túnel lleno de escombros. Quería decir algo, pero no salió una palabra. Pensó que seguramente había muerto por el poder de ese caparazón. Sin embargo, no esperaba que ese proyectil no solo derribara la puerta de aleación, sino que también colapsara la montaña. La grava derrumbada enterró toda la sección del túnel. Si no hubiera corrido lo suficientemente rápido, lo habrían enterrado por dentro. Forzó algunas risas secas para celebrar su supervivencia, luego luchó por levantarse del suelo con el apoyo de un rifle. Sacudió su aturdido cerebro y se palpó el polvo de las piernas. Una docena de soldados también estaban de pie o sentados no muy lejos de él. Cuando llegó, se llevó consigo a 500 hermanos. Y ahora, eran las únicas personas que quedaban. ¿Qué debemos hacer ahora? El coronel Ross tragó saliva, incapaz de mojarse la garganta reseca. Volvió a guardar la tableta en su mochila y se acercó al coronel McCarthy. Solo podemos rezar ahora para que el Obama descubra que estamos en problemas pronto. Hablando de eso, ¿no hay energía en absoluto en este centro de monitoreo meteorológico? Ross frunció el ceño mientras miraba el ascensor que conducía a la base subterránea detrás de él. Si no hay energía en absoluto, ¿cómo transfirió el invierno nuclear en América del Norte a Panasia? La energía de respaldo es suficiente. ¿Es suficiente para que este centro de monitoreo del clima funcione durante 50 años? El coronel McCarthy negó con la cabeza después de guardar el rifle en sus manos, pero la energía de respaldo que es suficiente para que el arma meteorológica funcione durante 50 años se ha bloqueado para el programa de orientación meteorológica existente. No se puede utilizar para ningún otro propósito. Si descifras el programa de seguridad en la supercomputadora, modifícalo directamente desde el interior. ¿Sabes cómo? McCarthy se encogió de hombros y dijo desesperadamente. De todos modos, no tengo suerte. Sin embargo, inesperadamente, el coronel Ross, que venía del Obama, asintió. Puedo intentarlo, solía trabajar en el Centro de Defensa de la Información del Departamento de Seguridad Nacional antes de entrar en la Cámara de Hibernación. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 1416. Huelga meteorológica en ruta. Dentro del centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste, ubicado en la parte inferior de la supercomputadora, estaba el centro de control de toda la supercomputadora. El coronel Ross conectó la tableta al programa de seguridad de la puerta, rápidamente abrió la puerta y entró primero. El coronel McCarthy ordenó a los soldados detrás de él que aseguraran este lugar y luego lo siguieron adentro. El suelo estaba cubierto de polvo seco, las botas de suela de goma crujían mientras avanzaban. El coronel McCarthy miró a su alrededor una vez que entró y luego limpió la mesa más cercana a él con el dedo. Cuando vio la gruesa capa de polvo, supo que nadie había estado aquí durante mucho tiempo. ¿La segunda consola? Preguntó el coronel McCarthy con tono incierto. Cuando estuvo aquí por primera vez, registró el área con sus soldados pero no encontró esta habitación. La consola que encontraron estaba ubicada en el centro de toda la supercomputadora. Justo encima de sus cabezas, había un puente colgante hecho de aleación de aluminio que conducía directamente al centro de la supercomputadora. No, estrictamente hablando, no se llama consola. Ross se sentó en el asiento central frente al centro de control, luego puso en marcha el sistema operativo silencioso durante mucho tiempo. Movió sus dedos secos con algo de emoción cuando dijo. A este lugar lo llamamos puerta trasera, generalmente lo usamos para mantener el programa de seguridad de la supercomputadora, pero siempre que lo desee, también puede modificar directamente el programa en ejecución. De la supercomputadora de aquí, con mayor autoridad.
¿Qué tan seguro estás? Preguntó el coronel McCarthy. No lo sé, dijo el coronel Ross sin girar la cabeza mientras sus dedos rápidamente hacían clic en el panel táctil. Como dije, solo lo estoy intentando. Si se puede hacer, es genial. Si no se puede hacer, entonces quedémonos aquí y esperemos a ser rescatados. El tiempo pasó, y solo se oía el sonido de los dedos golpeando el panel táctil en la habitación y los murmullos del coronel Ross. Fullnet proporcionó los servicios de seguridad para la supercomputadora del Centro de Monitoreo Meteorológico de la Costa Oeste. Jaja, esto es mucho más fácil. Sus dedos crujieron en el panel táctil mientras sus ojos movían a lo largo de las líneas del código. En este momento, se había dedicado al trabajo que tenía entre manos. ¿Red completa? El coronel McCarthy frunció ligeramente el ceño. ¿Qué es eso? ¿No lo sabes? El coronel Ross miró al coronel McCarthy, que estaba detrás de él, y luego volvió a concentrarse en el teclado virtual del panel táctil. El segundo proveedor de servicios de seguridad más grande de América del Norte, también el segundo más grande del mundo. Les hemos subcontratado muchos proyectos y lo han hecho muy bien. Entonces, ¿cómo va a piratear el segundo mejor programa de seguridad en los Estados Unidos? McCarthy miró la cadena de números en la pantalla y luego preguntó con un tono de desconcierto. En realidad, esto no es difícil, porque el programa de seguridad que utilizaron fue la versión 2160. Después de que se puso en uso el arma meteorológica, toda la instalación se evaporó por completo de la vista del público. Desde entonces, ni una mosca pudo entrar, y mucho menos las actualizaciones de seguridad. El terminal de control y el transmisor estaban completamente aislados físicamente del mundo exterior. Sin una red, naturalmente no había seguridad de la información. El coronel Ross presionó la última tecla Enter en el panel táctil, luego observó la serie de barras de carga en la pantalla holográfica con un toque de orgullo. Da la casualidad de que la versión 2160 del sistema de seguridad utilizado por Fullnet fue respaldada en el base de datos del Departamento de Seguridad Nacional. Hemos estudiado su debilidad de seguridad. Mientras observaba la ejecución de los códigos línea por línea, la comisura de la boca hacia arriba del coronel Ross mostró cómo se sentía. No había hecho ningún trabajo como este durante muchos años. Pero no esperaba que las habilidades que pensaba que nunca volvería a usar resultaran útiles. Si los parámetros se restablecen por completo. El objetivo está establecido en la costa oeste, la configuración es correcta. La huelga meteorológica está en camino, el progreso es del 0,1%. Solo tenían que esperar. El coronel Ross aplaudió cuando sus manos dejaron el panel táctil. McCarthy miró la barra de progreso en la pantalla y estaba a punto de preguntar ¿esto es todo? Pero luego fue interrumpido por una fuerte explosión fuera de la puerta. Cuando sintieron el temblor enviado por el suelo, los dos se sorprendieron un poco. ¿Qué están haciendo esos idiotas? El coronel McCarthy miró hacia la puerta con el ceño fruncido y estaba a punto de moverse hacia la puerta. Sin embargo, antes de que pudiera, la puerta de hierro fue abierta por un cadáver en un esqueleto cinético. En el momento en que el general McCarthy vio el cadáver, sus pupilas se contrajeron y, por reflejo, sacó la pistola láser de su cintura. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, una bota de acero pasó por encima de la puerta y fue seguida por rayos azules que empujaban hacia adelante y una mano gigante que apuntaba directamente a su cabeza. Con un fuerte golpe, la espalda protegida por el esqueleto cinético entró en estrecho contacto con la pared. No había lugar para la resistencia, y el coronel McCarthy fue presionado contra la pared por la servoarmadura de la Guardia Nacional. Luego, Zanway entró en el centro de control y corrió hacia el coronel Ross con algunos soldados de la NAC. Sin decir nada, Zanway golpeó al Yankee con su culata y tomó el control de la consola. El arma meteorológica ha sido activada, mierda. Cuando Zanway vio la línea de palabras en la pantalla, inmediatamente agarró al coronel magullado Ross del suelo, presionó su cabeza contra el panel táctil y apuntó el arma directamente contra su cabeza. Apague esta mierda de inmediato. No estoy bromando, contaré hasta 3. No es necesario contar. Ross tosió en seco un par de veces, luego escupió saliva ensangrentada y sonrió. Nadie puede detener esto. No estoy bromeando. Mierda. Zanway pateó al coronel Ross en el estómago, luego lo golpeó de nuevo y Ross se desmayó directamente. Mientras miraba angustiado la costa oeste marcada en rojo en la pantalla, Zanway llamó de inmediato al puesto de mando e informó de la situación al general Jian Chen.
Esta es la compañía. Hemos controlado con éxito el centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste. Pero todavía estábamos un paso demasiado tarde. El arma meteorológica ha apuntado a todo el estado de California, el procedimiento no puede darse por terminado. El equipo de voladuras está listo para solicitar la aprobación de las voladuras. ¿Cuál es el progreso? Jian Chen preguntó con calma. Ha alcanzado el 7%, el 8%, mierda. Conecte el módulo de comando de su escuadrón a la consola y transfiera completamente la autoridad al puesto de comando. Jian Chen ordenó. Inmediatamente. Roger. Sin otra palabra de tonterías, Zhang Wei sacó un cable de datos del brazo izquierdo del exoesqueleto y lo insertó directamente en el puerto debajo de la consola. Después de que tocó varias veces el panel táctil y confirmó que la interfaz era normal, la autoridad de control se transfirió inmediatamente al puesto de mando. En el puesto de mando, Li Wan miró la barra de progreso en la pantalla, se tragó el nudo en la garganta e hizo una sugerencia difícil. Dejaré que el equipo técnico lo intente, general, ¿puede regresar primero a la aeronave? No es necesario, Jian Chen negó con la cabeza, y antes de que Li Wan lo disuadiera, dijo. Lo intentaré. Todos en el puesto de mando quedaron atónitos cuando escucharon esta frase mientras todos se concentraban en su general. Jian Chen ignoró la mirada de sorpresa y escepticismo y se quitó los auriculares. Los puso sobre la mesa, miró a los agentes que estaban todos concentrados en él y tosió en seco un par de veces. Antes de eso, déjame ir primero al baño. Volveré pronto. Capítulo 1417. Más espectacular que cualquier película. En el momento en que Jian Chen escuchó a Zhang Wei decir, el programa no se puede terminar, inmediatamente pensó en una persona. Si tenía que haber una persona que pudiera convertir lo imposible en posible en la programación, entonces, aparte de la inteligencia artificial avanzada Lilith, no había nadie más. Afortunadamente, cuando regresó al mundo moderno la última vez para tomar el avión aeroespacial, ajustó sus coordenadas desde Coconut Island hasta el patio trasero de su mansión en Coro Island, de lo contrario, ahora estaría realmente indefenso. Después de que Jian Chen se apresuró a ir al baño, inmediatamente viajó de regreso al mundo moderno, luego agarró a Lilith, que estaba en su casco jugando con su estómago contra el sofá y la llevó de regreso al apocalipsis. ¿Dónde está este lugar? Lilith miró a su alrededor sin emoción, no tengo señal ahora. América del Norte. Jian Chen le arrojó la tableta a Lilith, no hay tonterías. Si quieres volver antes, hazme un favor, date prisa. Después de que Lilith recibió la tableta, no habló y simplemente presionó silenciosamente su dedo contra la pantalla. Para ella, no había necesidad de una conexión por cable de datos. Podía ajustar el programa a través de su dedo. Detén el programa, es difícil. Lilith hizo un comentario breve pero conciso. ¿También es difícil para ti? Jian Chen frunció el ceño. Bueno, no es imposible, solo lleva mucho tiempo, dijo Lilith. En el diseño del programa, la huelga meteorológica es irreversible. Si desea detener la huelga meteorológica que ya está en camino, debe realizar modificaciones importantes en el programa. Cuando termine las revisiones, este lugar probablemente también esté terminado. ¿Incluso Lilith no puede hacerlo? Jian Chen frunció el ceño y pensó. Si realmente no funciona, ¿solo puedo volar esa supercomputadora? Espera. De repente, tuvo una idea, e inmediatamente encendió la pantalla holográfica del reloj, luego le mostró las coordenadas de Parrot a Lilith. Entonces no lo detengas, cambia las coordenadas de ataque por mí. Cámbielo a esto. Eso no debería ser un gran problema, puedo intentarlo. Mientras hablaba, una serie de flujos de datos de color verde oscuro que fluían a una velocidad increíble y era casi imposible de captar a simple vista aparecieron en sus pupilas. Pronto, Jian Chen vio a Lilith asentir. Bueno, esto realmente no es un gran problema. Pequeñas gotas de lluvia caían sobre la cubierta del portaaviones. Contra las olas, el majestuoso Usobama lidera la flota de barcos gigantes a través de las poderosas olas. Justo debajo de la cubierta, el estado de ánimo del banquete estaba en su apogeo. Perdimos contacto con McCarthy. ¿Cómo podría ser eso posible? El presidente Sean caminó rápidamente hasta la esquina del salón de banquetes, miró a su alrededor con nerviosismo y se aseguró de que nadie lo estuviera mirando. Bajó la voz y dijo, haz que el escuadrón de cazas despegue inmediatamente. Quiero que me des una respuesta definitiva en 10 minutos. Ir.
En ese momento, escuchó una encantadora voz femenina no lejos de él. Vio a una dama en traje de noche, con una copa en la mano, que caminaba hacia él con pasos elegantes. Estimado señor presidente, ¿puedo preguntar qué pasó? Todo es normal, querida Cristina, es solo que hubo un pequeño problema en el Usrino, pero ahora se ha resuelto. Ya sabes, ese es mi distrito electoral. El presidente Sean se aclaró la garganta y le explicó cortésmente a la dama frente a él mientras editaba un mensaje de texto a través del chip inteligente a su asesor militar. Hubo un problema con el centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste, y no fue un problema menor. La Casa Blanca tenía suficientes problemas con los que lidiar. Si estas personas supieran que el ejército una vez más fracasó en la ejecución, los congresistas que finalmente apoyaron su plan de reactivación probablemente volverían al aislacionismo. No importa lo que sucediera afuera, tenía que controlar la información. Era el deber de un presidente sumergir a la mayoría de la gente en la felicidad del derecho limitado a saber. El banquete continuó y los invitados bebieron el delicioso champán como si nada. En la cubierta del US Obama, un Wings of Freedom despegó y galopó hacia Nevada, a cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, nadie se dio cuenta de que había un actor secundario poco visible que desapareció en este banquete. Zhou Wopin siguió a esas fuerzas especiales y corrió rápidamente por el pasillo vacío. Miró nerviosamente detrás de él y solo después de confirmar que nadie lo estaba siguiendo, su corazón no descansado finalmente dejó de latir tan furiosamente. Por cierto, ¿eres realmente una estación de investigación científica? Se colocó termita adhesiva en la escotilla cerrada, y el hombre con camuflaje digital volvió la cabeza y sonrió. ¿Qué opinas? No. Aunque Zhou Wopin tenía la respuesta en mente, se la guardó para sí mismo. La cegadora luz blanca parpadeó y, en una serie de chispas eléctricas, la escotilla cerrada cayó hacia atrás. Pronto, las pupilas ligeramente dilatadas de Zhou Wopin reflejaron el océano azul. En ese momento, un grito vino de repente detrás de él. ¡Detener! ¿Qué están haciendo, chicos? Antes de que terminara la segunda mitad de la frase, la niebla de sangre apareció sobre la cabeza del marinero y cayó de espaldas al suelo. Los disparos definitivamente habían alertado a los soldados del US Obama, pero como ya estaban aquí, incluso si el USN enviara una división tras ellos, sería un intento inútil. Salta, prisa. Mientras el capitán Wang guardaba su arma aún humeante, no le dio tiempo a Zhou Wopin para prepararse en absoluto. Cuando dijo esto, agarró a Zhou Wopin con su mano derecha, lo levantó como un pollito y lo arrojó fuera del barco. ¡Ah! En el grito desesperado y aterrorizado de Zhou Wopin, se sumergió en el mar con un plop. Antes de que el agua fría le subiera a la garganta, una mano lo agarró por la ropa y lo metió en la cabina amortiguadora de un sumergible circular. Justo cuando estaba a punto de asfixiarse, la superficie del agua finalmente cayó por debajo de su nariz. Mientras se sentaba en el suelo jadeando pesadamente, Zhou Wopin miró a su alrededor. La pared exterior en forma de arco era robusta y reforzada con aleación, y el diseño simple no mostraba ningún equipo sofisticado. Este tipo de sumergible circular era del tipo conectado a un submarino que podía flotar a la superficie, no del tipo que estaba conectado a un barco y se sumergía bajo el agua. Muchos de los soldados de las fuerzas especiales que previamente habían cubierto su retirada estaban aquí. El capitán Wang, que lo echó del barco hace un momento, le sonrió mientras se secaba el pelo con una toalla. A través de la ventana del mamparo, Zhou Wopin vio el fondo del barco que se alejaba. Si adivinó correctamente, pertenecía al US Obama. ¿Nosotros, escapamos? Sí, el capitán Wang tiró la toalla a un lado, incluso si pueden detectarnos, no hay ningún medio de transporte que pueda alcanzarnos. Sin embargo, incluso si ese es el caso, será mejor que regresemos al Parrot lo antes posible. ¿Por qué? Zhou Wopin estaba aturdido. Lo sabrá cuando regrese. El capitán Wang sonrió misteriosamente y colocó el equipo descargado en la pared. Te lo prometo, la escena definitivamente será más espectacular que cualquier película que hayas visto. Capítulo 1418. Los barcos de USN. Está lloviendo más fuerte. Sí. En la cabina del barco que se convirtió en un salón de banquetes, los invitados con frac todavía sostenían su copa llena de champán. Se pararon junto a la ventana mientras miraban las gotas de lluvia que comenzaban a crecer más y más rápido.
Los drones meteorológicos navegaban por encima de la estratosfera, y la flota monitoreaba los datos meteorológicos dentro de cientos de millas. Cuando la flota estableció su ruta, los factores meteorológicos se consideraron como la máxima prioridad y, a menudo, antes de que comenzara a gestarse la tormenta, la flota habría ajustado su ruta para evitar perfectamente la tormenta. Para los estadounidenses que vivían en la cubierta, el clima soleado o lluvioso era todo controlable. Incluso en el peor de los casos en el que accidentalmente se encontraran con un clima extremo como tormentas, el clima ni siquiera representaría una amenaza. Todos los barcos estaban firmemente unidos por voladizos de acero tan gruesos como trompas de elefante. La flota conectada era como una ciudad que flotaba sobre el agua. Una ola de unos pocos metros de altura no provocó ni la más mínima turbulencia. La lluvia intensa ocasional como esta era una rara escena de belleza. No muy lejos, varios barcos de carga de almacenamiento de agua habían abierto sus lonas para recoger agua. Los residentes que vivían en los diferentes barcos de carga también se apresuraron a salir a la cubierta con sus coloridos cubos de plástico mientras esperaban ansiosos la llegada de la lluvia. La lluvia era cada vez más intensa y las gotas del tamaño de un frijol mungo se convertían en gotas del tamaño de una semilla de soja. La gente ya no sentía la suavidad del agua cuando las gotas les salpicaban la cara. La gente en la cubierta miró el cielo oscureciendo y finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. En el US Jupiter Destroyer, en la sala de radar del Centro de Monitoreo Meteorológico, el personal se movía rápidamente entre los escritorios. Varios técnicos en trajes se pararon frente al mapa de nubes meteorológicas holográficas con el ceño fruncido mientras señalaban cada uno de los parámetros. Se han acumulado muchas nubes cumulonimbus en el cielo, y la velocidad del viento se disparó en 3 niveles, maldita sea, ¿qué está pasando? ¿Datos meteorológicos incorrectos? Keynes frunció el ceño. O el dron meteorológico no funciona correctamente. Después de trabajar en el centro de monitoreo del destructor de Júpiter durante tantos años, era la primera vez que veía un hecho tan extraño. Era la 10ª vez que verificaba los datos que tenía en la mano, pero independientemente de la cantidad de veces que miró, la conclusión que pudo hacer fue soleada. No. Bertram, a su lado, negó con la cabeza. Los datos no pueden ser más normales. Esto es lo más extraño. Los parámetros son precisos, pero el resultado final es todo lo contrario de lo que vemos ahora. Debe haber algo mal, como si... A la mitad de su frase, de repente dejó de hablar. Esa expresión en su rostro era como si estuviera sorprendido por su propia intuición. ¿Cómo si? Preguntó Keynes con el ceño fruncido. Después de que Bertram dudó por un momento, finalmente terminó su especulación. ¿Es como si alguien manipulara nuestro clima? La suposición de Bertram fue correcta. De hecho, alguien manipuló su clima. Para decirlo con mayor precisión, NAC acaba de devolver intacto lo que originalmente planearon hacer a la costa oeste. El Centro de Monitoreo Meteorológico a bordo del US Jupiter Destroyer informó al Departamento de Defensa sobre el US Obama. Cuando el centro solicitó con urgencia una verificación, el viento rugiente finalmente reveló su colmillo oculto bajo las olas retumbantes. Las gotas de lluvia se hacían cada vez más grandes, y el viento furioso, como espadas, hacía que la gente en la cubierta no pudiera abrir los ojos. Los cubos de plástico llenos de agua se volaron. El eje principal de la lona extendida del buque de carga de almacenamiento de agua se partió directamente por la mitad y, como un paraguas roto, se inclinó hacia atrás. La furiosa tormenta se acumuló arriba y condensó la nube de cumulonimbus en interminables ciclones oscuros. Todo el cielo estaba envuelto en el rugido de la tormenta, y la gente que sucumbió a la realidad finalmente comenzó a temblar. Dios, este viento es demasiado fuerte. Mierda, ¿qué están pensando los chicos del barco? Están tratando de entrar en el ojo de la tormenta. Nos dirigimos hacia el ojo de la tormenta. Basta, basta. Mientras observaban la situación en la flota no muy lejos, así como las densas nubes oscuras, los distinguidos invitados en el salón de banquetes finalmente detuvieron su encantadora visita turística y dejaron escapar gritos de horror. Algunas personas gritaron y preguntaron por qué no cambiaron de rumbo. Algunas personas se arrodillaron y oraron, rogando a Dios que los perdonara. Pero, obviamente, Dios no pudo escuchar sus oraciones. Incluso si pudiera oírlo, era inútil. Porque no fue Dios quien selló su destino, sino Jian Chen.
Las enormes olas de decenas de metros de altura sobrepasaron con creces el punto más alto del portaaviones. Incluso el portaaviones Usobama más majestuoso no era más que un pequeño bote frente a las olas. La proa ancha abandonó completamente el agua, luego, junto con la turbulencia de las olas, se hundió en el océano y no pasó mucho tiempo antes de que volviera a ser enviado al aire. Todo el portaaviones era como una montaña rusa empujada hasta el punto más alto por el mar rugiente, y luego arrojada por las olas. La tripulación de la cubierta fue arrojada, cayó al océano y desapareció. Los que se escondían en la cabaña no eran mucho mejores. Junto con las olas, fueron arrojadas al techo junto con otros escombros y artículos, luego fueron aplastados nuevamente por la gravedad. Los dos helicópteros estacionados en la pista sufrieron el destino más lamentable. Ni siquiera llegaron al despegue antes de ser engullidos por una ola. En cuanto a la flota detrás del portaaviones, fue aún peor. Los cargueros conectados por los voladizos mecánicos en situaciones habituales se utilizaron para estabilizar toda la estructura. Sin embargo, obviamente no era la situación habitual en este momento. Un huracán de categoría 6 acaba de arrasar toda la flota. Los remaches salieron como balas de cañón. Los voladizos mecánicos rotos y los cargueros dañados fueron levantados al aire, luego arrojados, y crearon más basura en la superficie del océano. ¿Qué está pasando? Es imposible. ¿Cómo sabían que estábamos aquí? Espera, ¿no está el centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste bajo el control de McCarthy? Los dedos de Sean se apretaron en la barandilla a su lado y un cinturón de seguridad lo envolvió. Tenía los ojos inyectados en sangre. Justo enfrente de la ventana estaba Rhino, su distrito electoral. Y ahora, solo vio ese crucero de lujo, junto con los otros barcos de la flota, ser devorados por el huracán furioso. Señor presidente, deberíamos irnos. El soldado con servoarmadura atravesó la puerta de la oficina a trompicones, miró al señor presidente que apenas aguantaba y dijo apresuradamente: hay una falla importante en el sistema de energía del Usobama. El ministro me pidió que le informara que evacuara de inmediato. ¿Evacuar? Mierda, dime dónde más puedo ir. Sean le rugió a este comandante de la fuerza especial con los ojos completamente rojos. Cualquier barco estaba equipado con un sumergible, que podía usarse para escapar al fondo del mar en caso de accidente, y el Usobama no fue la excepción. Como presidente de los Estados Unidos, Sean ciertamente estaba consciente de esto. Pero aún así, no planeaba irse. Aunque no podía creer lo que estaba sucediendo ante él, en realidad se dio cuenta de lo que sucedió. La razón por la que este huracán apareció aquí fue probablemente el resultado de que Nat tomó el control del centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste. El coronel McCarthy y la cuarta brigada de infantería de marina que dirigió probablemente habían sufrido una mala suerte. La furiosa tormenta se llevó el último aliento de los Estados Unidos. Incluso si sobrevivía, ¿cuál era el punto? Perdió el portaaviones, el destructor, cuando solo le quedaba un campo de concentración en Panamá, apenas podía formar media brigada de soldados. Incluso si escapara de aquí, el destino que le estaba destinado no cambiaría. Capítulo 1419. Fin de la guerra. El Usobama se hundió. El sumergible esférico que siguió a las ondulantes olas observó su último momento antes de que la flota de la USN fuera devorada por el huracán con su cámara gran angular a decenas de kilómetros de distancia. A diferencia de los dos desafortunados destructores anteriores, como buque insignia, el Usobama persistió hasta el final. Al menos ese fue el caso hasta que un barco de carga fue arrastrado por el huracán y luego se estrelló contra su cubierta antes de que su suerte finalmente se agotara y se hundiera en el fondo del mar. Dentro de la cabina de Parrot, Zuo Wopin sostuvo la taza de agua caliente que le entregó el capitán mientras miraba fijamente la escena de la cámara. Le tomó un tiempo recuperarse de su asombro. Esto es el juguete nuevo de su general. Parece que se le llama un arma meteorológica. El capitán Wang caminó hacia el lado de Zuo Wopin con un vaso de agua hirviendo, luego miró la caótica superficie del mar. Dijo: aniquilar una flota completa es demasiado asombroso. Como sea, somos nosotros los que rastreamos las coordenadas de esta flota. El piloto en la sala de control frunció los labios mientras comentaba con desaprobación. Si consiguen que sus cazas dirijan la huelga meteorológica, es posible que ni siquiera toquen la flota. Está bien, no estemos amargados. El capitán de Parrot le dio unas palmaditas en la espalda al piloto, se rió entre dientes y luego miró a Zuo Wopin: su general vino a América del Norte por usted.
Si yo fuera tú, pensaría en lo que le diría cuando lo vea. ¿Puedes dejarme desembarcar en Wangai? Zhou Guoping sonrió con ironía. Por supuesto que no, dijo el capitán mientras negaba con la cabeza. Si lo dejamos en Wangai, ¿quién nos pagaría? ¿Pagar? Zhou Guoping se sorprendió. Jaja, es cierto, 100.000 créditos. El capitán le dio unas palmaditas en el hombro con la misma sonrisa brillante. No te pongas tan triste. Si yo fuera tú, sería tan feliz. Después de todo, si me atraparan los piratas, mi jefe definitivamente no gastaría tanto dinero para recuperarme. Cuando comenzó la huelga climática, la guerra había terminado. Después de que los 14 F-79 pasaron por alto las posiciones de defensa aérea en la costa oeste, llegaron demasiado tarde a Nevada. Rodearon la entrada del centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste durante mucho tiempo, pero no pudieron hacer nada contra las colinas yermas y la base vacía. Tenían que regresar a Panamá. Después de que el US Obama se hundió, el sueño de la US de revivir a los Estados Unidos se había evaporado por completo sobre el océano. Después de que terminó la huelga meteorológica, Lilith, de acuerdo con las instrucciones de Jian Chen, modificó fácilmente el programa de guía meteorológica del arma meteorológica. Ella cambió la fuerte nevada que debería haber caído en la parte oriental de Panasia por el mar Mediterráneo en el otro extremo de Eurasia. Desde principios de este año, los supervivientes europeos disfrutarían definitivamente de una Navidad única. En la sala de conferencias de la colonia, Jian Chen terminó la reunión con el Minuteman y el representante de la Guardia Nacional. Las tres partes discutieron asuntos relacionados con el mantenimiento del arma meteorológica en el futuro y finalmente decidieron que las tres partes estacionarían tropas conjuntamente en el centro de monitoreo meteorológico de la costa oeste. Por supuesto, debido a que NAL representó la mayor parte del gasto de energía en los proyectos de orientación climática, había estacionado la mayor cantidad de soldados en el centro. Además, la tarea de mantener el arma meteorológica también recayó en NAC. Para otras fuerzas supervivientes, el gasto de una gran computadora cuántica era definitivamente una carga que deseaban evitar, pero para NAC fue todo lo contrario. Esto significaba que Jian Chen podría enviar un equipo de investigación científica para investigar el arma meteorológica. Jian Chen todavía estaba muy interesado en esta tecnología oscura que podía matar con el poder de la naturaleza. Si pudiera, también le gustaría construir uno en el mundo moderno. Después de que Jian Chen regresó a la oficina del gobernador, vio a Zhou Guoping, quien había estado acompañado personalmente por el capitán del Loro. Tan pronto como sus ojos se cruzaron, Zhou Guoping miró a Jian Chen con una sonrisa traviesa, luego sonrió con ironía, bajó la cabeza y dijo: Lo siento, lo arruiné. Realmente arruinaste muchas cosas, se rió Jian Chen, se detuvo por un momento y luego continuó. Pero al final, fue el chip en tu cabeza lo que hundió a la flota de la USN. Te daré el crédito. Gracias, general, dijo Zhou Guoping con gratitud. No me agradezcas, Jian Chen agitó la mano. He visto el informe financiero que dejó cuando gobernó la colonia. En términos generales, aunque no hizo una gran contribución durante este periodo, trabajó mucho. No puedo culparte por este. Si te culpan por esto, no parece correcto. Zhou Guoping solo tenía un centenar de personas en sus manos en ese momento, y el hecho de que no pudieran ganar contra la USN no se debió realmente a su incompetencia. En esa situación, era poco probable que alguien más pudiera hacerlo mejor que él. Decir que lo único que no hizo bien fue que no denunció las armas nucleares inmediatamente después de que fueron descubiertas. Sin embargo, esa era la naturaleza humana. Dado que la información tenía una gran incertidumbre, primero tenía que verificar antes de poder reportarla. Después de todo, el cargo de gobernador poseía un alto poder de decisión, que era diferente al de un soldado que tenía que denunciar todos los incidentes. El gobernador de una colonia era una tarea penosa que no mucha gente asumía. Si fue castigado con demasiada dureza por este incidente, el impacto negativo definitivamente superaría al impacto positivo. Después de considerarlo un poco, Jian Chen decidió ser más indulgente. Aunque racionalmente, no tienes la culpa e incluso ganaste un poco de mérito al final, no se puede justificar si no te castigo por meterte en tal lío. Entonces, te multaré con medio salario de 1 año y estarás en libertad condicional durante 1 año. ¿Estás satisfecho con este resultado? Después de que Zhou Guoping escuchó su castigo, la gran roca que estaba presionada contra su pecho finalmente desapareció.
Miró con gratitud a Jian Chen y estaba a punto de expresar su agradecimiento. Sin embargo, Jian Chen levantó la mano y lo detuvo. No me agradezcas. Te estoy castigando, ¿por qué me estás agradeciendo? ¿Crees que te castigué demasiado a la ligera? Después de ser fulminado por el general, Zhou Guoping se rascó la cabeza con una sonrisa incómoda y respondió rápidamente. Tiene razón, general. Ahora estás en libertad condicional, así que compórtate bien. Jian Chen se rió de Zhou Guoping con su típica expresión de intento de halagar y luego dijo. Si lo haces bien, sigue sentado en esta posición. Si no obtiene resultados, vuelva a Wangai para jubilarse. Mientras Jian Chen hablaba, se levantó y dio unas palmaditas en el respaldo de la silla. Está bien, no me quedaré aquí por más tiempo. Esta silla te pertenece, así que, naturalmente, deberías sentarte en ella. Para nada. Zhou Guoping se rió entre dientes y habitualmente intentó halagar a Jian Chen nuevamente. Después de todo, me prestaste esta silla, puedes sentarte todo el tiempo que quieras. ¿Me quedaré de pie? Eso es suficiente, no trates de ponerme mantequilla todo el día, reprendió Jian Chen en broma a Zhou Guoping, no quiero ver halagos, quiero ver tus logros. Todavía tengo algo que hacer, así que no seguiré charlando contigo. Tenía que admitir que este tipo era muy bueno halagando. Al menos lo hizo sentir bien, y no sintió repulsión por eso. Jian Chen le dio una palmada en el hombro a este tipo y salió de la oficina bajo la mirada sorprendida y conmovida de Zhou Guoping. Luego se dirigió al puesto de mando. Capítulo 1420. Expedición. Panadá. Jian Chen no tuvo tiempo de charlar con Zhou Guoping. Todavía había muchas cosas que tenía que revisar. Después del hundimiento del Obama, la comunicación por radio entre Panasia y la costa oeste de América del Norte había vuelto a la normalidad. Después de llegar al puesto de mando, inmediatamente celebró una reunión de combate. Todos los oficiales por encima del rango del comandante del batallón expedicionario aparecieron en la sala de reuniones. Incluso An Junhua, que estaba lejos en la sede del Estado Mayor, asistió a la reunión a través de imágenes holográficas. Con base en la inteligencia que trajo el gobernador Zhou, nuestra gente fue enviada a Panamá como esclavos. Aunque nuestros enemigos han sido destruidos por el arma meteorológica, nuestros compatriotas todavía están esperando que los llevemos a casa. La mano derecha de Jian Chen se apretó en un puño apretado mientras se estrellaba con fuerza contra la mesa. Con voz autoritaria y feroz, ordenó. Li Wan, por mi orden. Sí, general. Li Wan se puso de pie, sus ojos miraban directamente al frente. Traigan a nuestros compatriotas a casa con 2000 soldados expedicionarios. Roger. Una respuesta sonora y poderosa respondió a la llamada de Jian Chen. Luai. Sí, general. Un hombre corpulento se puso de pie. El tercer batallón del cuerpo de cazadores partirá de inmediato para ayudar al capitán Li a completar la misión. Roger. Tienes que formular el plan de operación militar específico, no interferiré. Jian Chen miró a los oficiales presentes y luego continuó. Solo te daré la dirección, puedes seguir esta dirección para crear el plan. El comandante de la fuerza expedicionaria, Li Wan, se puso de pie primero para expresar sus pensamientos. Dijo respetuosamente. General, por favor denos su comando. Infiltrarse desde adentro y luego destruir desde afuera. La ejecución debe ser rápida. Y debe ser estable. Jian Chen miró a Li Wan, luego miró la imagen holográfica de An Junhua junto a él, debemos asegurarnos de que nuestros colonos puedan regresar a casa a salvo. La reunión duró toda la tarde. Con la ayuda de An Junhua, se redactó cuidadosamente cada pequeño detalle del plan de operación militar. Se hizo todo lo posible para lograr un propósito, es decir, el objetivo clave que Jian Chen declaró al comienzo de la reunión. Traer de regreso a todos los ciudadanos de Lanat detenidos del campo de concentración de la USN. Temprano a la mañana siguiente, Li Wan se despidió de Jian Chen con 2000 soldados y luego abordó la Orden As. En los próximos 2 días, Asorder se dirigirá hacia el sur a lo largo de la península de California hacia Panamá. Esta vez, Jian Chen no hizo el viaje, sino que delegó la tarea de rescatar a los colonos capturados a Li Wan. Según la inteligencia proporcionada por Zhou Guoping, solo un pequeño número de soldados de la USN estaban estacionados en Panamá. Aunque la fuerza se había ampliado varias veces, el tamaño era inferior al de una brigada y muchos de los soldados eran nuevos reclutas.
En el laboratorio, Lilith usó un cortador y buscó a tientas los restos del F-79. Cuando llegó la huelga meteorológica, muchos F-79 que no tuvieron tiempo de despegar estaban todos estacionados en el hangar. Y estos restos frente a Lilith fueron rescatados por la estación beluga de las aguas donde se hundió el Obama. Por supuesto, para Nak, este servicio de salvamento no era gratuito. Estas pilas de chatarra de cobre y hierro le costaron a Jianchen 10.000 créditos. Sin embargo, valió la pena el precio. La preciosa tecnología de antes de la guerra no tenía precio para Nak, o al menos para Celestial Trade en el otro mundo. Además, para Nak, estos créditos eran simplemente una docena de cajas de comida enlatada. Todavía quedaban muchos tesoros en el fondo del océano que la estación beluga todavía estaba rescatando. En cuanto a lo que podría salvarse, estaba ansioso por averiguarlo. Pero ahora, la misión de investigación científica de Nak estaba clara. Jianchen dio órdenes al refugio Fayou 027 en Wangai y a los investigadores de campo que habían llegado a América del Norte con la fuerza expedicionaria. Tuvieron que romper la tecnología en NS-90 y F-79. El proyecto NS-90 se llevó a cabo de manera ordenada. Con la ayuda de los empleados del Masonte Military Industry Group en Fayou Shelter 17, las capacidades de investigación y desarrollo de cazas de Nak dieron un gran paso adelante. En el lado del F-79, con la ayuda de Lilith, las cosas progresaban sin problemas. Para Jianchen, un jefe que no tenía conocimientos en este campo, todo lo que podía hacer ahora era esperar. No hay nada de malo con la IA. El diseño del sistema de sensores y el chip del procesador son algo interesantes. Lilith asintió pensativamente mientras jugaba con las piezas esparcidas sobre la mesa. Espera hasta que haya entendido completamente la tecnología. Planeo mejorar las partes de mi cuerpo. ¿Estas cosas tienen valor para ti? Jianchen miró inesperadamente la pila de piezas. Por supuesto, dijo Lilith sin dudarlo, en términos de programación, soy omnipotente, pero en términos de hardware, mi conocimiento depende completamente de su investigación. Esta es la primera vez que veo este diseño, por lo que tiene mucho valor. No hablemos más de esto. ¿Cuándo planeas regresar a ese mundo? ¿Quieres volver? Un poco. Lilith asintió. Para una IA cuyo mundo virtual era más grande que el mundo real, el apocalipsis sin internet era equivalente a un desierto estéril. Desde que aprendió de Jianchen sobre ese mundo, lo había anhelado durante mucho tiempo. Por supuesto, no descartó la posibilidad de que ella solo quisiera regresar para otra incursión. Espera hasta que el asunto aquí esté terminado. Jianchen le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo con una sonrisa. Si quieres volver pronto, termina esto rápidamente. Cuando termines tu trabajo, te enviaré de regreso primero. Aunque Jianchen hizo una promesa, este tipo de incentivo no parecía efectivo para una IA. Ella había usado el 100% de eficiencia desde el principio, por lo que el rostro inexpresivo y el movimiento del cortador en su mano todavía se veían iguales. Jianchen no se quedó aquí para perturbar su trabajo. Se dirigió al puerto. Justo ahora, el carguero en la estación beluga arrastró un lote de carga desde el mar donde se hundió el Obama. Y este envío fue un poco único. No era algo digno de ser reciclado sino gente viva. 50 créditos por persona. No puedo bajar más o perderemos dinero. Cuando el propietario del carguero vio que Nat no estaba interesado en los sobrevivientes del naufragio que recogieron, comenzó a sentirse ansioso mientras trataba desesperadamente de explicarle al personal del puerto. Piénselo. Aquellos que puedan subirse al sumergible deben tener un buen estatus en el portaaviones. Son científicos, oficiales o políticos. Debes poder sacarles algo de información. ¿Científico? En ese caso, ¿cuántos científicos crees que pueden subirse al sumergible y escapar en esa situación? No intentes engañarnos. El encargado de recibir el cargamento dijo con una sonrisa. Sin mencionar que la guerra terminó. ¿De qué nos sirve este grupo de prisioneros? O los conserva usted mismo o nos los vende por 10 créditos por persona, y podemos mantenerlos como esclavos. Mientras el capitán de la estación beluga discutía, Jianchen, quien recibió la llamada, ya había llegado al puerto. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a alguien a cargo qué estaba pasando, vio una figura interesante entre el grupo de prisioneros, y de la comisura de su boca hacia arriba, la sonrisa estaba llena de picardía. Fin del capítulo 1420. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.